¿Puedes imaginar a un profeta casado con una mujer infiel? Parece una locura, ¿verdad? Pero esta es la increíble historia de Oseas, un hombre fiel a Dios que fue llamado a hacer lo impensable. En este video, te contaremos cómo su historia de dolor, amor y redención no solo impactó a su generación, sino que todavía hoy nos deja una poderosa lección sobre el verdadero significado del perdón. Lo que Oseas vivió no tiene comparación. Y lo más impactante no fue su sufrimiento, sino lo que hizo por amor. ¿Estás listo para descubrir cómo esta historia antigua puede cambiar tu forma de ver el amor y la fidelidad? Acompáñanos mientras revelamos por qué Dios le pidió a Oseas que se casara con una prostituta. Sí, así como lo oyes, una mujer conocida por su vida de pecado. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2, Dios le dice claramente: Ve, toma por esposa a una mujer de prostituciones y ten hijos con ella, porque el pueblo se ha apartado del Señor en infidelidad. ¿Pero por qué Dios haría una petición tan dura? Para entenderlo, debemos mirar más allá del escándalo y entrar en el contexto histórico de aquellos días. En ese tiempo, Israel vivía una etapa de estabilidad y riqueza. Sin embargo, aunque todo parecía estar bien en el exterior, el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Había abundancia, sí, pero también corrupción, idolatría y una creciente indiferencia hacia lo espiritual. Oseas no era cualquier mensajero. Era el primero de los llamados profetas menores del Antiguo Testamento. Su voz apareció en medio de un reino dividido. Después de la época gloriosa de David y Salomón, Israel se había fracturado en dos naciones. Era una sociedad quebrada que necesitaba una advertencia clara, y también una esperanza real. Oseas fue profeta durante muchos años, especialmente en la época del rey Jeroboam II, un periodo en el que Israel vivió una prosperidad sin igual. El país gozaba de independencia y victorias militares que le habían traído gran riqueza. Pero, junto con la abundancia, algo más empezó a crecer: el deterioro moral. El pueblo, confiado y satisfecho, se alejó de Dios y comenzó a adorar ídolos como Baal, creyendo que sus logros venían de otros dioses. Y aquí surge una pregunta clave: ¿cómo puede el éxito material afectar los valores espirituales de una nación? Con una obediencia poco común, Oseas se convirtió en voz de advertencia. Su mensaje profundo hablaba de fidelidad, compromiso y las consecuencias de apartarse de Dios. El pueblo de Israel rompió el pacto sagrado, ignoró la ley divina y buscó apoyo en alianzas con naciones extranjeras, dejando de confiar en el Señor. En Oseas 8:1 leemos: Pon la trompeta en tus labios. Como un águila, el enemigo viene contra la casa del Señor, porque han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. El Señor veía esa idolatría como un adulterio espiritual. Su pueblo ya no buscaba justicia ni vivía con rectitud. Se dejaron llevar por el placer, el egoísmo y el poder. La corrupción lo había infectado todo. Fraudes, sobornos, jueces que solo dictaban justicia si eran pagados, el sistema estaba podrido desde dentro. Aunque esta historia ocurrió hace unos 2700 años, resulta imposible no ver los paralelos con lo que sucede hoy en muchas sociedades modernas. En los templos de Betel y Samaria, la situación era alarmante. Sus adoradores participaban en prácticas sexuales con prostitutas, tanto hombres como mujeres, creyendo equivocadamente que esto atraería las bendiciones de Dios sobre sus cosechas. Como si eso fuera poco, levantaron un becerro de oro en Betel, violando directamente el mandamiento que prohíbe las imágenes talladas. Dios tenía razones más que suficientes para abandonar a Israel y comenzar de nuevo con otro pueblo. Pero no lo hizo. Estaba comprometido con la alianza que había hecho con ellos. Aún así, no podía quedarse de brazos cruzados ni ignorar lo que estaba ocurriendo. Lo primero que Dios le reveló a Oseas afectó directamente su vida personal. Así es como Dios suele actuar: antes de que un mensaje impacte a otros, debe transformar al mensajero. Tal vez Oseas hubiera preferido recibir una palabra menos complicada, quizá algo que no lo involucrara tanto. Pero antes de hablarle al pueblo, tenía que escuchar con atención la voz de Dios. Y el mensaje no era fácil: debía casarse con una mujer de conducta cuestionable. ¿Pero por qué una orden tan dura?
Porque el pueblo de Israel había traicionado a Dios de la peor forma. Le habían dado la espalda, cometiendo adulterio espiritual al seguir a otros dioses. A través de esta sorprendente instrucción, Dios ofrecía una metáfora poderosa, una imagen que se repite a lo largo del Antiguo Testamento: Él es como un esposo fiel, mientras que Israel actúa como una esposa infiel que corre tras sus amantes. Esta historia nos obliga a reflexionar: cuando reemplazamos a Dios por cualquier otra cosa, cuando elegimos ídolos en lugar de obedecer su voz, estamos haciendo lo mismo. El dolor que siente Dios ante nuestra traición queda expuesto con claridad en esta historia. Es una imagen incómoda, pero profundamente reveladora. Cuando colocamos cualquier cosa por encima de Dios, lo herimos profundamente, de un modo muy parecido a como sufre un esposo o esposa traicionado por la infidelidad. Al pedirle a Oseas que se casara con una prostituta, Dios quiso que el profeta sintiera en carne propia el dolor que él experimenta cuando su pueblo le da la espalda. Este acto no fue solo un mandato, sino una poderosa representación del amor traicionado. Oseas obedeció y tomó como esposa a Gomer, una mujer que, lamentablemente, no dejó su vida pasada atrás. Su infidelidad constante simbolizaba el abandono de Israel hacia Dios. Cuando ella quedó embarazada, Dios pidió a Oseas que diera nombres proféticos a sus hijos, cada uno reflejando el juicio venidero sobre la nación. Su primer hijo se llamó Jezreel, que en hebreo significa Dios dispersa. Este nombre era una advertencia clara: el pueblo sería esparcido como consecuencia de su desobediencia. Sin la instrucción divina, Oseas jamás habría elegido a una prostituta como esposa. Su sumisión a Dios en una tarea tan difícil demuestra una fe admirable. Gomer no cambió tras casarse, y esto no fue una historia donde el amor de un hombre transforma a una mujer caída. Al contrario, Oseas enfrentó la dura realidad de convivir con una esposa que no abandonó sus caminos. Probablemente, Gomer mostró señales de arrepentimiento, pero con el paso del tiempo volvió a lo de antes. Quizás lo hizo por sentirse sola, descuidada, o simplemente por caer nuevamente en la tentación. Sea cual sea el motivo, esta historia refleja lo que muchas veces hacemos con Dios: lo reemplazamos por otros ídolos por razones que, aunque humanas, siguen hiriendo su corazón. Así como Gomer regresó a su antigua vida, nosotros también podemos alejarnos de Dios, olvidando su fidelidad. A lo largo de la historia, la prostitución ha sido una de las formas más antiguas y comunes de obtener dinero, y eso incluye incluso los tiempos bíblicos. Según las Escrituras, esta práctica es considerada un pecado. En Proverbios 23:27 al 28 leemos: porque la ramera es un abismo profundo, y la mujer extraña es un pozo angosto. Como ladrón se pone al acecho, y multiplica los infieles entre los hombres. Esto nos lleva a una gran pregunta: ¿cómo pueden coexistir dos mundos tan opuestos, como el de un profeta de Dios y el de una mujer prostituta? Lo que parecería una contradicción se convirtió en una poderosa lección que resonaría a través de los siglos. Además de las advertencias directas de Dios, ocurrieron dos desastres que sacudieron la región. No fueron simples coincidencias, sino señales. Uno de ellos fue un desastre natural tan devastador que parecía como si el cielo intentara llamar la atención de todos. Mientras tanto, la comunidad murmuraba. ¿Qué pensarían los vecinos de Oseas al ver a un joven profeta casarse con una mujer conocida por su pasado? Probablemente algunos decían: él asegura que fue Dios quien se lo pidió. Pero ¿quién sabe la verdad? Aún así, era cierto. Dios fue quien le ordenó casarse con Gomer, una mujer de vida disoluta. ¿Por qué? Porque su relación simbolizaba el vínculo entre Dios e Israel, una relación rota por la infidelidad del pueblo, pero aún sostenida por la fidelidad divina. Oseas fue el profeta de la última oportunidad. Su mensaje fue claro: si Israel no se arrepentía, vendría el juicio de Dios. En Oseas 1:6 al 9 vemos cómo esta historia se vuelve aún más simbólica. Gomer concibió una hija, y Dios le dijo a Oseas que la llamara Lo-Ruama, que significa sin compasión. El mensaje era directo: ya no tendré más misericordia de Israel, no los perdonaré. Sin embargo, prometió tener compasión de Judá y salvarla, no con armas, sino con su poder. Más adelante, Gomer tuvo otro hijo. Esta vez, Dios le ordenó que lo llamara Lo-Ammi, que significa no mi pueblo.
Y con ese nombre, el mensaje fue contundente: ustedes ya no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de aquel niño, era como recordar un hecho doloroso: Israel ya no era considerado el pueblo de Dios. El nombre Lo-Ammi, que significa no mi pueblo, reflejaba el alejamiento total de los israelitas del Señor. Y si a eso le sumamos que Gomer no dejó su vida de prostitución, el mensaje se volvía aún más crudo. Puede que ese hijo ni siquiera fuera de Oseas, lo cual hacía que todo fuera más doloroso y simbólico. Dios no solo le dio un mensaje difícil de anunciar a Oseas, también lo hizo vivirlo en carne propia. Israel se había entregado por completo a la idolatría, participando en rituales paganos donde hombres y mujeres se acostaban con prostitutas sagradas, creyendo que así agradaban a sus falsos dioses. Por eso Gomer representaba perfectamente la situación: su vida reflejaba la condición espiritual del pueblo. El adulterio espiritual de Israel era tan profundo que se traducía en inmoralidad real. Pero a pesar de todo, Dios no los abandonó sin esperanza. Oseas profetizó que llegaría un tiempo en el que Dios quitaría los nombres de los ídolos de sus labios. Él restauraría la relación, desposándolos de nuevo, esta vez con justicia, amor y misericordia duradera. Este tipo de lenguaje simbólico, adulterio, prostitución, infidelidad, se repite muchas veces en la Biblia para describir a quienes le dan la espalda a Dios. Varios profetas usaron estas imágenes para mostrar la gravedad de abandonar al Señor, a quien realmente pertenecemos. Incluso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 17:2, se habla de una mujer con la que los reyes de la tierra cometieron inmoralidades, y cuyo vino embriagaba a los pueblos. Pero el juicio de Dios no sería para siempre. Después de la corrección vendría la restauración. En Oseas 1, 10, 11, Dios promete que el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, incontable. Y en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahora se les dirá: ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces, Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder, y juntos regresarán a su tierra. Ese gran día de restauración sería el día de Jezreel, glorioso, lleno de esperanza y cumplimiento. Aunque el pueblo falló, Dios seguía fiel. Y cuando regresaran a Él, volverían a ser llamados sus hijos. Esta dolorosa historia matrimonial en la vida del profeta Oseas fue usada por Dios como un escenario poderoso para enseñar una gran lección sobre el amor que Él tiene por su pueblo. Un amor que no tiene límites. Oseas vivió en carne propia el dolor de una traición constante. Sus días se volvieron oscuros, y sus noches, largas e inquietas. Su esposa, Gomer, le fue infiel y tenía la intención de regresar a la vida que había dejado atrás. Muchos creen que apartarse de Dios no es algo tan grave. Pero la historia de Gomer, después de abandonar su hogar, demuestra que alejarse del Señor trae consecuencias más duras de lo que cualquiera podría imaginar. En medio de esta crisis, Oseas dirigió su mensaje directamente a sus hijos, tratando de protegerlos y hacerlos entender. Veamos el triste momento de la partida de Gomer. En Oseas 2:5 leemos: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Casi podemos imaginar la escena como una película: Gomer haciendo su maleta en silencio, saliendo sin siquiera despedirse de sus hijos. Muchas veces, las personas se alejan del Señor buscando llenar vacíos, creyendo que en el mundo encontrarán lo que anhelan: bienestar, amor, estabilidad. Pero esa es una trampa. El enemigo sabe cómo disfrazar la mentira con apariencia de promesa, haciéndoles creer que en la lejanía de Dios hallarán felicidad. Sin embargo, esa alegría no dura, y nunca es verdadera. Así comenzó la caída de Gomer. Al regresar a su antigua vida, todo parecía irle bien. Pero la realidad era muy distinta. Ella estaba siguiendo un camino equivocado, y poco a poco, lo descubriría. Oseas no se quedó indiferente, luchaba por ella a cada paso, intentando salvarla. De la misma manera, Dios lucha por sus hijos cuando se apartan de Él. Y cuando las cosas comenzaron a salir mal, Gomer llegó a una conclusión clara: volveré con Oseas. Cuando estaba con él, mi vida era mucho mejor. Ese fue el principio del cambio,
el momento en que reconoció que su verdadero bienestar estaba junto a quien la amaba de verdad. La desesperación de Gomer fue inevitable. La fiesta llegó a su fin. La ansiedad empezó a apoderarse de su corazón, las preocupaciones se multiplicaron, y luego, el arrepentimiento se hizo presente. En el capítulo 3 de Oseas, el Señor le dijo al profeta: «Ve otra vez, ama a una mujer que es amada por su esposo, aunque es adúltera. Ámala, así como yo amo a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelvan a otros dioses y se deleiten en tortas de pasas». Oseas obedeció. Fue y la compró por 15 piezas de plata y una carga y media de cebada. Y le dijo: «Vivirás conmigo muchos días. No serás de otro hombre, ni te prostituirás, y yo también seré tuyo». Porque Israel viviría muchos días sin rey, sin líder, sin sacrificios, ni ídolos. Pero después, el pueblo regresaría, buscaría al Señor su Dios y a David su rey, y vendrían con temor reverente ante el Señor y su bondad en los últimos días. Este episodio es un poderoso reflejo del corazón de Jesucristo. Así como Oseas fue tras su esposa infiel para restaurarla, Jesús vino a buscar a los pecadores, para perdonar, sanar y dar una nueva vida. Es un eco de aquel momento en que el Señor no condenó a la mujer sorprendida en adulterio, sino que le ofreció perdón y una nueva oportunidad. Oseas, sin saberlo, estaba representando el acto supremo de redención. Así como Él pagó el precio para rescatar a Gomer, Jesucristo pagó con su propia vida para redimir a toda la humanidad. El libro de Oseas no solo revela el juicio de Dios, sino también la inmensidad de su amor, un amor que no se extingue, que no cambia, y que permanece incluso cuando somos infieles. El amor de Yahvé no se parece al amor humano, que promete hoy y olvida mañana. Su fidelidad es eterna. Incluso cuando nos alejamos, Él nos sigue amando y siempre prepara un camino para que volvamos a Él. El nombre Oseas significa «Yahvé salva», lo mismo que Josué, y está íntimamente relacionado con el nombre hebreo de Jesús, Yeshua, que significa Salvador. Dios utilizó la historia de Oseas y Gomer como una lección viva para toda la nación de Israel. Oseas podía decirles con autoridad: «Así como mi esposa me fue infiel, ustedes han sido infieles a Dios. Pero así como yo la perdoné y la recibí de nuevo, Dios también los perdona y los llama a regresar». Como dijo un comentarista, el amor de Oseas por Gomer es un hermoso equilibrio entre ternura compasiva y un justo sentido de corrección. Es difícil imaginar una forma más impactante de ilustrar cuán profundo es el amor de Dios por nosotros y cómo Él está dispuesto a redimirnos incluso en medio de nuestra infidelidad. Pensemos en esto: si un esposo es capaz de perdonar a una esposa que le ha sido infiel y decide recibirla de nuevo en su hogar, ese es un acto que requiere un corazón enorme. Y, sin duda, no es algo fácil. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre el adulterio? El término adulterio viene de la palabra adulterar, que significa corromper algo puro añadiéndole un elemento extraño. En el contexto del matrimonio, el adulterio es justamente eso: corromper esa unión sagrada al involucrar a una tercera persona. Una relación adúltera no ocurre por accidente. Es una decisión consciente de alguien que está casado de buscar intimidad con alguien que no es su cónyuge. Por eso debemos hacernos una pregunta muy seria: ¿nos estamos alejando de nuestro compromiso con Dios? Desde el inicio, la Biblia presenta el matrimonio como una unión sagrada. En Génesis 2:24 leemos: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Dios diseñó el matrimonio como una unión indivisible, un reflejo de la relación entre Él y su pueblo. Oseas, el profeta que vivió en carne propia el dolor de una traición, bien pudo haber pedido un juicio severo para su esposa, como lo establecía la ley de la antigua alianza. Bajo esa ley, la pena por adulterio era clara: la muerte. Levítico 20:10 lo expresa sin rodeos: «El hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos». Es importante notar que no había favoritismo ni doble moral. Tanto el hombre como la mujer compartían la misma responsabilidad y la misma consecuencia. Dios no hace acepción de personas. Y aunque esa ley era firme, también nos muestra cuán grave es alejarse del camino. Hoy en día, muchos olvidan su primer amor,
como dice la Escritura, y al hacerlo se convierten en espiritualmente adúlteros, dejando a Dios por otras prioridades, deseos o placeres. El libro de Proverbios también habla con fuerza sobre este tema. En el capítulo 7, los versículos 22 y 23 nos dan una imagen muy gráfica. El hombre que cae en el adulterio es como un buey que va al matadero, sin saber que está caminando hacia su propia destrucción. Es como un ave que vuela directo a una red, sin darse cuenta de que esa decisión le costará la vida. Y la conclusión es devastadora. Proverbios 7, 26-27 lo resume así: muchos son los que ha herido de muerte, innumerables los que ha matado. Su casa es camino al sepulcro, que conduce a las cámaras de la muerte.